Muy bien, sí, señor, y su merced. Bien, señora, gracias. ¿Cómo estás? Bien, tus compañeras están como un poquito demoradas. Parece que sí, profe. Hace 8 días Sí, estábamos viendo las escuelas del pensamiento económico. ¿Segura? sí, señor. Ujú. ¿Estás con gripa? Ay, no, profe, un poquito la tos sí me molesta mucho. Ya. Vamos a esperar unos 5 minuticos Listo, profe. que lleguen tus compañeras que quedaron con la inquietud de la solución del crucigrama, entonces para que lo solucionemos Sí, entre todos. profe. ¿Sí quedaron? ¿Quedaron con la inquietud? Sí, profe, claro, porque ¿No tiene solución? sí, a mí Hola, me falta profe, alguna, compañera, profe. buenas tardes. Dime, Hola, ¿cómo estás? compañera. Bien, ¿y tú, profe? Bien, sí, señora, Compañero. trabajar y estudiar. Así estamos. Las dos cositas, así estamos todos, ¿no? Ujú. Le decía a Diana que vamos a esperar unos 2 minuticos que entren sus compañeras y nos ponemos en la tarea inicialmente en el primer bloque de solucionar el crucigrama que ustedes habían quedado Ay, con la sí, profe. inquietud del crucigrama que parece que se sacaron un ojo ahí. No, yo ni la terminé, eso no, hasta la cabeza me dolió, yo no busqué y busqué, y no, Son vainas que no me inventan daba. los profesores. Sí, bien inventado, pero no. Pero bueno, eso no hay que. No es tan difícil como creen ustedes, es más bien sencillo. Pero entonces ya lo miramos y en el segundo bloque, bueno, ustedes ya tienen una nota en este corte la semana entrante. Hacemos una actividad valorativa. Recuerden que Sí, este corte tiene 6 semanas, entonces la semana de parciales no es la siguiente, que es la semana 10, sino la posterior, que es la semana 11, por lo que aquí hay una semana adicional. profe. Permítanme, voy descargando entonces el modelo. Profe, ¿y tú dices la nota del crucigrama? La solución, lo solucionamos para que tengan el referente y ya les comparto sus notas. Bueno, profe. Que quedaron sus compañeras. Comenzamos a solucionarlo como por aquello de aprovechar el tiempo. Pues permítanme, les comparto. El crucigrama. Bueno, este es nuestro crucigrama. Bien, chicos, ¿están ahí para que me ayuden con el asuntico? A ver si vamos con la solución. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, recuerden que esto va en el sentido en el que están los Los números. números. Entonces, si están a la izquierda, vamos de izquierda a derecha. Si están a la derecha, vamos de derecha a izquierda. Si están arriba, vamos en sentido vertical hacia abajo. Y si están abajo, vamos en sentido vertical hacia arriba.
Entonces, dame un segundo. Dice, hace la oferta de bienes y servicios. ¿Quién hace la oferta de bienes y servicios? Profe, yo puse ahí en esa equilibrio. No sé si está bien. No, no, porque digamos que el equilibrio como tal no es el agente o la persona que hace la oferta. Yo Yo puse el empresario. producción. La producción es el mecanismo mediante el cual se crea el Ay, producto no, que Dios se va a mío. ofrecer, pero no es el O sea, agente. ninguno latino. Yo puse empresario, Sí, profe. señora, es el empresario. Por un Vea, lado pues. tenemos, recuerden que los agentes económicos tenemos por un lado Sí, la otra las me quedaron empresas mal. y por el otro lado las familias, ¿no? Y la empresa es la que hace la oferta, la familia es el consumo o las unidades. Entonces aquí tenemos el en Listo, profe. A, I, O. ¿Listo? Listo. ¿Abrieron los de ustedes para que vayan checando? Sí. Sí, Yo- profe. Señor. Pues sus compañeros se quedaron, que me causa curiosidad que están. Ah, bueno, ya estamos, ya hay uno más. Ya nos está acompañando Paula. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, sí, señor. Bien, recuerden que estamos con tus compañeras porque ustedes quedaron con la inquietud de la solución del crucigrama de hace 15 días, ¿no? Entonces, si lo abres, lo solucionamos y de paso te vas dando cuenta. Ustedes mismos se van a calificar. Ah, no, profe. La cuenta es muy sencilla, además, ya les digo cuál es la cuenta. Bien. Segundo, dice, uno de los problemas de estudio de la economía. La escasez, profe. Señora. Yo puse igual. Me quedó bien. Lleva una. Yo tenía ese profe, pero como no me coincidía con el 1, lo cambié a límites. Escasez, eso es ese, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, no me Ese Z, sí. Escasez, sí. Sí, profe. Bien, escasez. 3, tipo de economía que estudia la aplicación de modelos. El 3 dice ¿Dónde está eso? Que miren el 3 acá. normativa, profe. Normativa. Sí, señora. Eso sí lo tengo bien, normativa. Lo que es, ¿no? Y uno va como 4, ganan salarios. ¿Dónde tenemos el 4 aquí? 4. 4. Los empleados, profe. Empleados. Pues sí, debería ser, ¿no? Debería ser. Miremos a ver si nos cuadra, si no estamos en problemas. Sí, a mí me cuadró, profe. Pues bueno, parece que a mí también, ahí vamos bien. 5, dice, este tipo de carencias justifican la producción de bienes y servicios. Las Necesidades. necesidades. Sí, señora, una necesidad es una carencia. Pues ahí van como por buen camino. 4. ¿Dónde está? Es la 5. Ah, la 5. Necesidades. Bien, la 6. ¿Dónde tenemos las 6 acá? Y iría en este sentido. Dice, capacidad de transformar materia prima en productos. Producción, profe. Sí, miren que no era tan fácil, no era tan difícil. La 7. Es la característica que diferencia a los bienes de los servicios. 7. Intangible. Sí, señora. Intangible. yo le voy a preguntar a estas. Como es en plural porque dice diferencia a los bienes y servicios intangibles. Listo, Bien. profe. Gracias. La 8. Bienes muy abundantes y sin dueño. Libres, profe. ¿Segura? Sí, yo puse ese, no. A mí me dio Ahí libre. no, hay como intangible, ahí cambió. Yo también Libres. tenía libres. Sí, profe.
Pues parece que sí es esa. Sí, profe, claro, Sí, ¿no? claro que sí. Libres, perdón un segundito, me trajeron un tinto. Vamos en el 8, 9. Uno de los factores de producción. 9. El trabajo. Sí, profe, yo también Recuerden tengo que eso. los factores de producción es el trabajo, la tierra y la tecnología, ¿no? Entonces, en este caso, pues, nos cuadra perfectamente el trabajo. 10. Uno de los agentes económicos. El Estado, profe. ¿Dónde está que no veo el 10? Pues, Aquí, después del 2, profe, el 2 más arribita. Arriba. Estado. El Estado. empresario. acá ya. Ese, profe. Él es... Profe, solo es Estado. Sí, Estado, mira, Estado. Sí. Ajá, eso. Ajá. Estado 10. 11. Se refiere al mercado utilizado por el Estado o gobierno. Internacional, profe. No. No, institucional, profe, qué pena. Institucional, sí. Más bien por ahí sí es el asunto. Sí. Lina. 11. El 12. Desde el punto de vista geográfico, esto sería el mercado más pequeño. Local, profe. Local, profe. Local. 13. Mercado en el que actúan dos o más países. 13. Internacional. Internacional. Entonces, como se le conoce a la forma en que una sociedad organiza su actividad económica. No, profe, ese sí no di. Entonces, ¿dónde está? Ah, no. De 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras. No, ese no di, profe. Lo ¿Cuál es busqué, esa? dice cómo se le conoce la forma en que una ¿Cómo se le sociedad conoce la organiza su forma en que una actividad. sociedad Ah, organiza? 14. No, profe, su merced, dígalo. Modo. El modo de producción, niñas. Ay, Modo. no, profe, eso Ahí está sí, muy miren. Y difícil. hasta los casa, dice modo, y era de solo 4 Yo letras. puse plan. Sí, es que a mí también me parecía plan, pero yo no. Y Sí, estaba muy... finalmente, modo de producción que se caracteriza por la propiedad privada. El 15, capitalista. Y mire que aquí incluso les daba la respuesta del 14, modo. Ah, no, profe. Sí, profe, no. ¿Sí ve? Hay que leer. Esas trampas que pone la profe. ¿Cierto? el Sí. profe. ¿Y colocaron como capitalista o como capitalismo? Capitalista. A mí me dio capitalista. Capitalista. ¿Sí existe capitalista como término, niñas? Capitalismo, capitalista. Yo puse capitalismo, profe. El capitalismo, busquemos ese término de capitalista, a ver a dónde nos lleva. Capitalista. Del capital o del capitalismo relacionado con ellos. Persona que es partidario del capitalismo. Es capitalismo, no capitalista. Sin embargo, de la algo, niños, no hay problema. Pero Profe, claro, tiene que ver con el capitalismo. sí, pero la pregunta es otra. La pregunta es cuál es el modo de producción que... Por ahí vamos, profe. sí, tenía la idea, ¿no? Pero la respuesta es capitalismo. Capitalista es la persona que actúa en el capitalismo. Digamos que son dos cosas distintas, sin embargo, no problema. Entonces, Listo, profe, sí. Ese sí no le di el 14. el 14. Si quieren saber sus notas, Listo, profe. ustedes mismos hagan su cuenta, niños. ¿Qué hacen ustedes? Sencillamente cojan 5, divídanlo en 15 y el número de respuestas, este es el valor de cada punto. ¿Sí? Yo opino que se debería replantear. ¿Replantear la nota o replantear el crucigrama o replantear qué? El crucigrama Replantear al con profesor. nota incluido porque es que muy confuso. No, pues mira que lo desarrollamos muy fácil. De hecho, solamente tenía un problema en el 14, creo que era donde tuvieron problema. Entonces, tan sencillo como lo siguiente.
Creo que tiene un micrófono abierto por ahí. Mire, estas deberían ser las notas dependiendo de la cantidad de preguntas. Creo que tienen un micrófono abierto, niñas. Y escuchamos lo que dice la visita. ¿Cómo les fue? 4-6, profe. 4-6 o 4-7. ¿Tuviste una mal nada más? Me faltó la de modo, profe. Por eso esto se aproxima, como yo no les puedo listo. colocar 4.67 o 4.5 o 4.6, hay que tomar un solo dígito. Entonces las notas en realidad son estas. Sí, profe. Yo no les puedo subir una nota 4.67. Máximo un dígito, 4.7 en este caso. Listo, profe. Bien. ¿Cómo les fue? ¿Así de bien les fue? ¿Quedaron sin habla? Bueno, entonces, retomemos nuestro tema. ¿Se acuerdan de nuestro tema hace 8 días? Estoy grabando, sí. ¿Qué estábamos viendo hace 8 días, niños? Mercedes nos dijo que ¿qué? Las escuelas de... Las escuelas del pensamiento, profe, se llama escuelas de... Pero, Las escuelas Sí, de las- pensamiento económico o las teorías económicas, como lo quieran llamar. Sí. Usualmente se llaman escuelas de pensamiento, y recuerden que les decía yo a ustedes que básicamente una escuela lo que es la coincidencia de una serie de personas sobre la explicación que le dan a un fenómeno, en este caso a los fenómenos económicos. Si mal no estoy, alcanzamos a ver las dos primeras, ¿no? Los mercantilistas y los fisiócratas. Recuerden que los mercantilistas, y estamos hablando alrededor del siglo XV, bueno, hagamos un repaso como para conectar el asunto. Los mercantilistas básicamente lo que dieron fue explicaciones, pero aisladas, al dar explicaciones aisladas, y no terminar por crear un modelo propio. Incluso hay autores que dicen que eso no es una escuela, sino que sencillamente fueron explicaciones a fenómenos que se venían presentando. Y si nos ubicamos en Europa, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, pues básicamente las monarquías con un poder económico basado en la acumulación, esa característica tienen las casas reales, ¿no? La acumulación de metal, en este caso, pues porque no había dinero. Entonces, metales preciosos que además venían extrayendo de aquí, de América. También, pues si se quiere acumular riqueza, pues la forma más fácil que eso incluso se traslada hasta nuestros días mediante el mecanismo de la balanza de pagos. La balanza de pagos es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones que terminan compensadas por las reservas internacionales. En los casos en que las exportaciones son mayores que las importaciones, pues sencillamente estaría entrando más dinero del que estaría saliendo. Recuerden que si nosotros importamos, si uno importa, ¿el dinero entra o sale, niños? Para el caso del país. Si en Colombia yo hago una importación, ¿qué pasa con el dinero? Me disculpan que estoy tomando tinta. tranquilo, profe. Si yo importo, el dinero sale, ¿no? No Sale. exportación, sí. Vale, claro, cuando tú importas, pues tienes que pagar. Entonces, si yo importo a Colombia, todos los que están aquí en Colombia o que estamos en Colombia y por cualquier circunstancia, empresa o persona natural, hace una importación, pues tiene que pagar al exterior. El dinero sale. Y cuando exportamos, ¿el dinero sale o entra? Entra, profe. Entra porque pues estamos enviando productos o servicios al exterior y esas personas que nos compran en el exterior nos pagan, Tienen entonces que el pagar. dinero viene a parar acá. Entonces, claro, tenemos entradas por el lado de las exportaciones y salidas por el lado de las importaciones. Si terminamos haciendo la compensación, ¿qué sucede si yo exporto más de lo que importo? Sí, Va a generar más ingresos. Genero más ingresos, entonces voy a tener un saldo positivo. O sea, me llegaría más plata de la que tenía, por decir algo, si tú tienes como país, en teoría,
digamos que unas reservas internacionales de 100, por decir alguna cifra. Y como uno termina transando ahí con divisas, que son monedas en el extranjero, monedas extranjeras en el país, cualquier divisa es una moneda extranjera dentro de Colombia. Entonces la divisa no es solamente el dólar, sino los pesos argentinos, el yen, las diferentes tipos de libra esterlina, los marcos, las libras, bueno, en fin, todas las monedas extranjeras aquí en el país. Entonces, si yo tengo 100 en mis reservas internacionales, y resulta que exporto por valor de 200, pues me entran 100 aquí, ya no tendría 100, sino 100 adicionales producto de las exportaciones, 200. Y si hago importaciones por 80, pues entonces de esos 200 tendría que pagar los 80 de las importaciones, me quedarían 120. Entonces, miren que ahí se me incrementaron de alguna forma mis reservas internacionales en función de que sencillamente exporté más de lo que importé. Ese fue un mecanismo que también usaron los mercantilistas. Ellos decían, hay que siempre tener actividad comercial, pero proteger la industria nacional, proteger la industria nacional de tal manera que se hagan menos importaciones para que el consumo sea aquí entre nosotros con lo que producimos nosotros mismos y tratemos de exportar la mayor cantidad de productos al exterior, que si exportamos la mayor cantidad de productos al exterior, pues nos entrará dinero y de esa forma podremos acumular riquezas. Bien, permítame entonces compartimos. Recuerden que incluso vimos un par de videos respecto a esto de las escuelas. Hacemos un resumen corto y retomamos el asunto. Les comparto. Bueno, esto es parte de nuestro tema de la semana anterior. Como les decía en un comienzo, una escuela, en este caso de carácter económico, sencillamente, es la congruencia de una serie de personas o de tratadistas, de teóricos que dan una misma explicación a un fenómeno que está sucediendo, en este caso a los diferentes fenómenos de carácter económico que están sucediendo en los países, en las regiones. Hay una característica de las escuelas económicas y es que las escuelas económicas corresponden a un periodo de la historia de la humanidad. O sea, pues si yo le doy explicación a lo que está sucediendo en este momento, la explicación es correcta, pero vaya uno a saber si dentro de 10 años el fenómeno es otro, entonces pues digamos que no tendría sentido la explicación que yo le di 10 años antes. Lo mismo sucede con las escuelas económicas. La escuela económica, para el caso de las que estamos viendo, el mercantilismo, al dar explicaciones a los fenómenos económicos que sucedieron entre el siglo XV y el siglo XVII y XVIII, pues respondía a esas variables económicas, al uso de esas variables económicas en esos siglos. Si pasamos un poco más adelante y resulta que las variables económicas, por pura devenir histórico y por pura aplicación y por la forma en que cambia el modo de producción, responden a una realidad diferente, pues entonces ya la explicación anterior no corresponde. Entonces, esa característica tienen las escuelas. Dan una explicación que es válida en el momento en el que están sucediendo esos hechos económicos. Ya posteriormente, pues los hechos económicos son otros, entonces empiezan a aparecer otro tipo de escuelas. Entonces, como escuelas tenemos los mercantilistas, los fisiócratas, los clásicos, el marxismo, los neoclásicos, el keynesianismo, y hoy en día se viene trabajando fuertemente en algo que es la economía analítica, que es el análisis de grandes cantidades, de grandes volúmenes de información, lo que llamamos Big Data, con el propósito de dar explicaciones y predecir un poco los comportamientos de los mercados. Aquí no solamente, porque si ustedes miran, y de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, frente al mercantilismo y a los fisiócratas, se estaba dando era una explicación a lo que estaba sucediendo. Hoy en día se quiere predecir el comportamiento, o sea, cómo en función de lo que está sucediendo en este momento y el análisis de toda esa información que se recoge de la actividad económica, se podría predecir cuál sería el comportamiento y las nuevas tendencias
económicas. Entonces no queremos solamente dar una explicación, sino que adicionalmente queremos estar adelante del hecho. Bueno, nuestra primera escuela, que es el mercantilismo, les decía yo a ustedes hace un momento, que básicamente estamos hablando de finales del siglo XV y hasta el siglo XVIII, que coincide adicionalmente con la hegemonía de las casas monárquicas europeas. Les decía yo también que una característica de estas casas monárquicas era la acumulación de metálico. Metálico, pues porque en esa época, al no existir billetes, lo que se transaba y lo que generaba intercambio eran monedas. Sin embargo, pues la economía del siglo XV, perdón, de finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, se basaba mucho en la acumulación de metales preciosos, estamos hablando de plata y de oro, y pues esa plata y ese oro era extraído de aquí, de las colonias de América y también de las colonias, porque pues digamos que uno conoce muy bien la historia y la colonia aquí en América, pero recuerden que en África también existió mucho colonialismo, por eso es que uno encuentra que en África los idiomas usuales son el portugués, el inglés y el francés, y no los idiomas nativos, sobre el holandés también. Digamos que Portugal, Holanda y Francia colonizaron muchos territorios y muchos pueblos de África. No tanto España. España, digamos que con lo de América era más que suficiente. Las potencias económicas, o sea, aquí los estados que más tenían poder económico en esa época, pues eran los que efectivamente además ejercían mayor comercio y que adicionalmente estaban teniendo colonias. Básicamente estamos hablando de España, Inglaterra, Francia y Francia. Como les comentaba hace un momento, básicamente se decía que, pues, que había que acumular dinero, pero adicionalmente que había que, dinero pues en metálico, ¿no? En moneda, pero adicionalmente que había que cuidarlo y que una forma de cuidarlo era sencillamente procurar no gastarlo, y para no gastarlo pues el comercio internacional debía incentivar la exportación y desincentivar las importaciones. Hoy en día incluso todavía, y esa es una pelea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, evitar el proteccionismo, porque pues sencillamente si se quiere estimular la producción nacional y desestimular las importaciones, porque lo que sucede con las importaciones es que las importaciones que son, ¿qué entienden ustedes por importaciones, niñas? Importamos un producto de otro país hacia el nuestro. ¿Y qué efecto creen que tiene usted eso sobre la economía local? Tiene varios efectos, pero ¿cuáles se les ocurre? Puedes mejorar porque a veces cosas que traen de otros países son más económicas que las que se consiguen acá. Entonces la gente prefiere comprar lo que llega más económico. O Y sea, así es. sí tienes toda la razón. O sea, llegan mercancías y eventualmente esas mercancías que llegan son de mejor calidad y eventualmente incluso más baratas, ¿verdad? Sí, porque muchas veces no nos fijamos, o algunas personas no se fijan en la calidad, sino en el valor como tal. Bueno, al aumentar la oferta, pues los precios tienden a disminuir. Digamos que usualmente el aumento de la oferta termina favoreciendo ¿a quién? ¿Al productor o al consumidor? Al consumidor, ¿no, profe? Sí, señor, al consumidor, porque básicamente lo que hace es aumentar la competitividad. La competitividad tiene una incidencia sobre la oferta y es que todos los oferentes empiezan a ofrecer productos de mayor calidad y al existir mayor cantidad de productos, pues los precios tienden a bajar. Entonces, en últimas, el que termina saliendo favorecido es el consumidor. Entonces, básicamente aquí lo que hacían era eso. Si no queremos este problemita, porque hay, eso en esa época y aún hoy en día para algunos países genera el problema de desestimular la producción nacional. Aquí en Colombia sucedió, la apertura económica se dio en el 90, en el 91, el periodo de gobierno de César Gaviria, perdón, pues se alcanzó a prever como que habían algunos, cuando se hace apertura
económica, pues sencillamente se deja como, mire, todo el que quiera compita y compita en el exterior, y es básicamente lo que estamos hoy en día, apertura total de la economía. Esto genera economías de escala y otros efectos. Cuando se hace eso, pues sencillamente si los productores nacionales no tienen buena calidad, no tienen competitividad, no tienen capital de trabajo, por cualquier circunstancia, no tienen buenos productos, pues el competidor del exterior viene y los arrasa y se acaba la producción nacional. Entonces, muchos estados lo que hacen es proteger la manufactura y la producción nacional, colocando salvaguardas o cuotas. Cuotas es que, por decirlo que dicen, mire, al país no puede entrar más de determinada cantidad de este producto. Textiles no pueden entrar más de, qué sé yo, una cantidad, o en el caso del petróleo, si vamos a tener que importar petróleo por cualquier circunstancia, a pesar de que Colombia, por lo menos en la producción, en la extracción de petróleo es autosuficiente, lo que no somos autosuficientes es en los productos derivados del petróleo. Si se van a tener que importar determinada cantidad de barriles de gasolina, de queroseno, bueno, derivados del petróleo, establecer una cuota para no desestimular totalmente a las personas que lo producen aquí y acabar con la industria nacional. Eso todos los países en algún momento lo hacen. Esa fue la problemática. ¿Recuerdan la problemática de Estados Unidos y China hace un par de años? Tener una guerra comercial. ¿O nunca oyeron hablar de eso? ¿De quién, profe? ¿China y quién? China y Estados Unidos que tenían una guerra comercial. ¿Recuerdan que a la Ah, sí, Sí. con Huawei, profe, también fue eso, también estuvo ahí, ¿cierto? Sí, señora, y era Huawei porque pues digamos que las marcas estadounidenses, las empresas norteamericanas de producción de teléfonos, pues se estaban viendo afectados. Entonces, el argumento que daba Tron en ese entonces es, mire, lo que pasa es que todas esas empresas que vienen de China tienen la protección del Estado. Al tener la protección del Estado, ellos producen de alguna manera con unos costos más bajos, cero aranceles, mientras que aquí en Estados Unidos no, nosotros tenemos la empresa, todas las empresas son iguales y no estamos favoreciendo algunos sectores específicos. Entonces, si vienen empresas, en este caso de China, a competir en Estados Unidos, sabiendo que esas empresas allá en China tienen la protección nacional y tienen acceso a unos costos más bajos, pues sencillamente estamos perjudicando a la empresa nacional. De hecho, incluso tuvieron, creo que, bueno, ellos tienen prácticas desleales allá en Estados Unidos. Intentaron encarcelar a la gerente de Huawei que estuvo unos días retenida en Estados Unidos. Bien, este es el panorama general de los mercantilistas. Aquí como tal, pues sencillamente se dieron explicaciones aisladas. Luego los mercantilistas aparecieron, recuerden, los fisiócratas y los fisiócratas, que ese esquema lo hicimos. Los fisiócratas básicamente, digamos que su teoría se basaba en que el único generador de riqueza es la tierra. Y pues como la tierra es utilizada por los labradores y los campesinos, en términos económicos, los únicos que producían riqueza en realidad eran los campesinos. Regálenme un segundito, hacemos un ejercicio aquí en su misma hoja de Excel. Entonces, para ellos existían tres tipos de agentes económicos identificados en ese momento. ¿Cuáles eran los agentes económicos? ¿Sí recuerdan? Los rentistas, que los rentistas eran los poseedores de la tierra. De otro lado estaban los... ¿Quién más estaba ahí, niños? Los artesanos, ¿no? ¿Qué es un artesano, niños, niñas? Profe, los que hacen figuras en maderas y todo eso. Sí, señora, un artesano es una persona que domina, señora. Digo, los que construyen o elaboran diferentes elementos a mano, Sí, señora, a mano o con la ayuda pues, de algunos tipos alguna de... máquina. Sí. Digamos que los artesanos son personas que dominan algún modelo de producción.
Recuerden que podemos estar hablando de esto. Un artesano puede ser un orfebre, un artesano puede ser un panadero. Y Europa, en algunos periodos de su desarrollo económico, incluso hubieron gremios, y los gremios de artesanos tenían un poder muy grande, hasta el punto que, por decir algo, los gremios tenían que darles, las personas que quisieran que ejercer alguna labor, tenían que pedirle permiso a los gremios. Entonces había gremio de panaderos, había gremio de estos que se dedican a hacer la metalmecánica, se me olvida el nombre, herreros, había gremios para carpinteros, para todo había gremios, y todo el que quería ejercer alguna actividad tenía que contar con el visto bueno del gremio o pertenecer al gremio, si no, no lo podía hacer. Y finalmente los campesinos o labradores. Y en términos de los fisiócratas, la riqueza estaba acá, en manos de los campesinos o los labradores. Básicamente ellos que proponían sencillamente que el acceso a la riqueza le provenía a cada uno de dónde. Pues a los rentistas de el usufructo que hacían sus arrendatarios de la tierra. Pues aquí básicamente el dinero le provenía al rentista del labrador, campesino, que paga arriendo por poder trabajar la tierra. Para el caso de los artesanos, el dinero le provenía de las compras de los rentistas y los campesinos. Y para el caso de los campesinos o labradores, que son trabajadores de la tierra, el dinero o el acceso a la riqueza les proviene de su propia actividad. Entonces, este no está dependiendo de otro. Entonces, básicamente ellos decían, ven, aquí el que genera la riqueza es el campesino, y el campesino termina por irradiar esa riqueza hacia los otros comerciantes. Recuerden el modelito ese que es, por decir algo, un campesino podría estar produciendo riqueza por valor de 500, de esos 500 podría estar trasladando 300 200 al rentista por concepto de arrendamiento de la tierra, y 100 a el artesano por concepto de compras que les hace, y los otros 200 los destinaba sencillamente a pagarle también a otras personas que le ayudaban. Entonces aquí el generador en realidad de la riqueza bajo este modelo sí efectivamente sería el campesino. Los demás son clases que para ellos consideraban estériles, sencillamente como personas que están trabajando pero que no están generando riqueza. Eso hasta el siglo XVIII es perfecto, ¿verdad? ¿Qué pasó en el siglo XIX, chicos? A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. ¿Cuántas revoluciones industriales hemos tenido? 4 con esta, profe. De eso ya habíamos hablado, ¿verdad? 4, profe, sí, señor. Sí, profe, 4. Yo les mostré a ustedes un video, ¿no es cierto?, de las revoluciones industriales. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasó con la primera revolución industrial, que fue la que se dio a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX? Pues sencillamente que el centro cambió. Si para los fisiócratas el centro de la riqueza era la tierra, y efectivamente, pues sencillamente no existía mucha manufactura en Europa, al allegarse la revolución industrial y saber que la revolución industrial lo que propició fue una explosión de la producción en función de que de la aplicación de algunas tecnologías nuevas, pues
el uso de la máquina de vapor, los telares, el uso de el carbón y la concentración de, y la concentración de la actividad económica en unos centros de manufactura, lo que sucedió fue que se exponencializó la productividad, ¿verdad? El que unos artesanos estén produciendo cada uno por separado, pues aporta, pero pues no es una productividad mayor. Sin embargo, si usted, y en eso es que se basa el sistema capitalista, si usted coge y sencillamente reúne los factores de producción en un mismo sitio, pues sencillamente arrienda un local o construye un local y allí mete la tecnología, allí mete, por llamarlo de alguna forma, la mano de obra y adicionalmente lleva las materias primas, pues va a tener gente concentrada única y exclusivamente en producir. Y si a eso le aplicamos tecnología, pues la producción se exponencializa, hay una mayor productividad. Entonces, en este estado de cosas, la manufactura comenzó a ser mucho más productiva que lo que era la tierra, al cambiar el centro de producción económico de la tierra a la manufactura, pues obviamente esta explicación dejó de ser válida y aparecieron los clásicos. Los clásicos básicamente estuvieron trabajando dando explicaciones a la actividad económica de la humanidad entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y esas teorías han sido trasladadas incluso hasta hoy día, estamos en el siglo XXI, en función de las teorías neoclásicas. Por eso es que nosotros hoy en día nos hablan de neoliberalismo. ¿Quiénes eran los clásicos? Los clásicos, principalmente el primero que, digamos que la figura más predominante de los clásicos fue Adam Smith. Adicionalmente a él pues está Jean-Baptiste Say, David Ricardo y James Mill. La economía clásica se identifica mucho con Adam Smith y con David Ricardo. De hecho, hay una economía que la gente la llama ricardiana. ¿A dónde comenzó el pensamiento clásico? Adam Smith escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y en La riqueza de las naciones comienza a dar explicaciones de cómo se genera la actividad económica en cada una de las naciones y cómo se genera la riqueza. ¿Cuáles fueron los aportes de los clásicos? Inicialmente, pues, como les decía, si estamos en manufactura, y la manufactura la identificamos con el capitalismo, sentaron las bases para la economía capitalista. O sea, cambiaron ese centro desde la tierra a la manufactura y al capital, porque es que si ustedes se dan cuenta, básicamente la estructura del capitalismo sí está en el comercio y en la manufactura y otra serie de actividades, pero pagos con capital, o sea, centralizados en unas personas que tienen propiedad sobre los medios de producción. El que se pueda tener propiedad privada sobre los medios de producción es la base del capitalismo. Ellos sentaron las bases del capitalismo, dieron una explicación de lo que estaba sucediendo y cómo se venía desarrollando la economía capitalista, pues que hoy en día sencillamente la tenemos establecida en todo el planeta. Adicionalmente, dieron una explicación de cómo crecían las economías nacionales en función de algo que pues ya se venía trabajando, pero no se había identificado totalmente, que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto, niños? ¿Se han escuchado ese término, PIB? ¿No les dice nada ese término, niñas? ¿Están ahí, niñas? Sí, profe, pues sí. Está hablando con el micrófono apagado. Está hablando con el micrófono apagado. A mí a veces me pasa. Les decía yo a ustedes que este término que les indica, PIB, Producto Interno Bruto, que además es algo que eventualmente vamos a tener que trabajar cuando empecemos a ver conceptos de macroeconomía. Es como lo que más se produce en un país, ¿no? Sí, el Producto Interno Bruto es la sumatoria de la producción de bienes y servicios de un país, Y para cada país, en particular, pues las cifras son distintas dependiendo de qué tanto produce cada país. Por decir algo, aquí en Latinoamérica, el país que tiene... bueno, la economía se mide además en función de ese PIB y así es que se miden los países que tienen economías más grandes. Por
decir algo, Estados Unidos, se dice que es la primera economía mundial porque sencillamente tiene el Producto Interno Bruto más grande del planeta. Creo que para el año pasado estaba en alrededor de unos casi 17 billones de dólares. La segunda viene siendo la China, y la economía china creo que estuvo produciendo para el año pasado alrededor de unos 11 algo billones. Ustedes tienen internet ahí, ¿verdad? Sí, señor. Por obvias razones deben de tener porque están conectados. Entonces, por favor, busquen ahí en Google Producto Interno Bruto 2020 a nivel mundial y les deberá aparecer un listadito y me informan a ver cómo está eso compuesto. Me dan las cifras, a ver cuáles son los países que mayor Producto Interno Bruto tienen y cuál es esa escala. Que aparece España. Pero no creo que España sea el primero. Estados Unidos. O sea, me ¿Cuál? sale de primero. ¿En dónde lo encontraste? ¿En Wiki? Compártenos, por favor, Lina. ¿Sí sabes cómo compartir? Estoy desde el celular. ¿Hasta desde el celular? ¿Alguien entró desde el computador? Dice, profe, cierre del PIB en 2020 en economías del mundo. China, Francia, Estados Unidos, México, Alemania, España. ¿Y no está organizado de mayor a menor? Me apareció como con porcentajes. A ver. Ah, sí, ya lo vi, profe. Dice, sí, dice, pero dice qué. Sí, dice España, Alemania, Reino Unido. Pero no lo tienes clasificado por cantidades, ¿verdad? O sea, de mayor a menor. No, profe. Dice, Mira, profe. Sale en primer puesto Estados Unidos. ¿Sí ve? sí, Sí, señora. Tú entraste a estatista. Entonces, miren, para el año 2020. Eso implica 20 billones de dólares. Y miren la parte de China, 14. Usualmente las personas, y es un concepto, digamos que muy generalizado, pensar que con esa historia nos viene desde hace algún tiempo para acá, que China rápidamente va a sobrepasar a Estados Unidos. Y miren que la diferencia es grande. Estamos hablando de 20 billones a 14.7, de 20.9, que serían casi 21, a 14.7. O sea, la diferencia es siempre grande. Esta proyección que están haciendo, incluso hasta el 2026, no. Qué pena, profe. No te preocupes. No te preocupes, deja de compartir, no te preocupes. Gracias. Ah, ok. Y ya les muestro yo a usted. Ah, bueno, pero está todo pixelado. Esa proyección que ustedes veían hace un momento, permítanme, les abro el archivo. Esta proyección incluso, miren que llega hasta el 2026, todo esto son proyecciones, el 2021, por eso tienen el asterisco, el 21, el 22, el 23, no han acabado, por obvias razones. Entonces, hacen una proyección. Si ustedes ven esa proyección, incluso hasta el 2026, China no estaría alcanzando a Estados Unidos. Ahora, si ustedes buscan aquí, para el caso de Colombia, Colombia para el año anterior creo que estuvo en alrededor de, regálenme un segundo, creo que estuvo la cifra en algo así como 470 y algo de millones de dólares. Uy, no, menos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ah, bueno, es que las proyecciones para el año, por los efectos de la pandemia, miremos el 19, perdón, un segundo. A pesar de que el 19 ya sea, miren que el 19 es más grande, ¿sí ven? Que el 18, que el 20. El 20 por efectos de la pandemia tuvo una contracción. Colombia es, usualmente está a nivel de Latinoamérica, siendo como entre el tercer y el cuarto aportante al Producto Interno Bruto de Latinoamérica. ¿Quién creen ustedes que es el primer aportante o el que mayor Producto Interno Bruto tiene en Latinoamérica, pensando que Latinoamérica está desde México hasta la Patagonia, hasta Argentina? ¿Qué país creen ustedes? Brasil, profe, ¿será? Sí, señora, y luego, Brasil. Ecuador. No, profe. no. Usualmente está Brasil en el primer lugar, México está en el segundo lugar, y Colombia, digamos, en los últimos años, sobre todo a partir de la década del 2010 al 2020, ha estado intercalando el tercer y el cuarto lugar con Argentina. O sea, Colombia es, digamos que ha adquirido productividad. También miramos la estadística. Miren, aquí el caso para este año, para el 2020, Colombia fue el cuarto, pero siempre ha estado ahí entre el tercero y el cuarto. Este es el 2020. O sea, no estamos relativamente bien, estamos mejor de lo que pensaríamos incluso, ¿verdad? Permítanme, miramos el 2018. Colombia tenía 2.6, está por encima de la mayoría de países, excepto Brasil y México. Digamos que funcionamos. ¿A qué viene el comentario del Producto Interno Bruto? El comentario del Producto Interno Bruto viene a que sencillamente los neoclásicos, los clásicos, encontraron que la riqueza para el caso de las naciones estaba en función del Producto Interno Bruto, sosteniendo que si se está produciendo y se está produciendo en función de manufactura, modelos capitalistas, la riqueza se podría dividir, y eso es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto per cápita, entre todas las personas que habitan en el país. Esa es una forma incluso de medir el desarrollo económico y social que tiene un país, que es coger sencillamente el total del Producto Interno Bruto y dividirlo en el número de habitantes. Dentro de más alto sea, comparativamente con los otros países, sea mayor, pues se considera que hay una mejor distribución y adicionalmente que el país está funcionando de mejor manera en cuanto a su economía. Los clásicos también pues tienen un aporte y es que terminaron por quitar como centro de estudio de la economía la influencia que tenían los gobernantes, porque se pasó a ¿qué? Básicamente se pasó ya a la economía libre, la cual en términos de ellos no debería estar regulada por leyes económicas, sino por leyes, por leyes políticas, sino por leyes económicas, o sea, dejar, y ese es el término de ellos, dejar que la economía ella misma sí sola se regula. Entonces, claro, se quita la influencia de los gobernantes, de las clases sociales y del Estado en general. De hecho, esa es una de las premisas del Banco Mundial hoy en día, ¿va? Ellos dicen cero intervención, o sea, dejen que la economía sola funcione. En lo posible, los países no entren a regular en la economía, porque pues eso lo que hace es restringir. Pues si tenemos la intervención, pues también ellos promulgan que el librecambismo, o sea que los mercados puedan intercambiar libremente entre ellos y que no hayan restricciones. Encontraron también que el primer concepto del valor de las mercancías en función del costo de producción, lo cual antes no se venía trabajando. Digamos que los fisiócratas y los mercantilistas no le dieron
una explicación al valor de las mercancías. Los clásicos ya encontraron el valor de las mercancías en función de, el costo de producción, o sea, como un elemento prioritario en el valor de esas mismas mercancías. Esto más adelante se modificó. Igual estamos hablando de, como les decía, sencillamente los mercados regulados por sus leyes naturales. Entonces, pues un mercado regulado por leyes naturales es un mercado que se regula en función de la oferta y la demanda. No reconocen el desempleo. Los clásicos, ellos dicen que el desempleo, cuando existe o es voluntario, personas, y cuando entremos a ver los indicadores de empleo y desempleo, se van a dar cuenta ustedes que en medio de un término que es la población económicamente activa, se termina excluyendo a las personas que o bien son rentistas, y como son rentistas no trabajan, sino que viven de la renta, o bien por motivos de carácter voluntario no trabajan. El caso, por decir algo, de algunos tipos de estudiantes que dicen, no, yo pues sencillamente mientras no termine mi carrera, no voy a trabajar y voy a empezar a trabajar cuando termine mi preparación académica. Y este último aporte es, digamos que bien interesante, porque eso es algo que incluso hoy en día, en contra de muchas teorías económicas, se viene aplicando, y es que el que los países tengan una política monetaria y una política fiscal no termina por afectar la economía, lo cual no sería cierto para el caso, por decir algo, de muchos países en los cuales, piensen ustedes en Venezuela, piensen aquí en Colombia con lo que sucedió con las reformas fiscales que nos plantearon y toda la gente en la calle protestando por esto, pues digamos que eso no tendría asidero desde ese punto de vista. Bueno, les comentaba yo a ustedes que la primera persona que empezó a teorizar en esta escuela fue Adam Smith. Adam Smith tiene un libro que se llama La riqueza de las naciones, y en ese libro propone algunas leyes económicas. La primera ley económica es lo que se conoce como la mano invisible, que es que básicamente existe una tendencia personal a buscar la riqueza. La teoría de la mano invisible lo que propone es que, a ver, ¿qué sucede si todos los individuos están buscando el interés particular, o sea, el interés propio? A nivel de la economía, ¿qué podrá suceder, niñas? No sucede. ¿Cómo se mueve la economía? La economía se mueve, por eso es que a veces hablamos tanto de emprendimiento. Entonces le decimos a la gente, venga, no espere que otro le solucione su problema. Soluciónelo usted mismo, solucione su problemática económica usted mismo. Eso es básicamente cada uno en procura de solucionar sus intereses propios. Digamos que eso puede ser un poquito egoísta, y ahorita les muestro un video. ¿Qué sucede si cada uno dentro de la economía, las personas y las empresas, están buscando su interés propio? Y eso, como les digo, es egoísmo económico. ¿No sucede nada? Sí, claro, Ahí profe. el país sería el afectado, ¿no? La ¿Cómo se economía. afecta el La afectado? economía del país. ¿Cómo se afecta el afectado? Que en este caso sería el país, como tú dices. Sí, porque igual si todos están buscando para su yo, entonces, ¿qué recibe el gobierno como tal? El gobierno como tal recibe impuestos, como todos los gobiernos. ¿Impuestos provenientes de dónde? Pero Provenientes de la misma actividad económica que usted está Que realiza, claro. realizando. Esa misma actividad económica que usted está realizando permite que al desarrollar Genere actividades impuestos. sencillamente terminen siendo grabadas, y vía impuestos, política fiscal, al presupuesto nacional le llegue dinero. Les voy a mostrar un video, y después del video me dicen a ver si me pueden dar respuesta a la pregunta que les acabé de hacer. Espérenme un segundito. Si se nos mete la publicidad, me disculpo. Su empresa, señoras y señores, está siendo asediada por Gordon Gekko,
Teldar Papers está endeudada hasta los dientes como cualquier país de Sudamérica. Recomiendo con firmeza que desenmascaren las intenciones del señor Getco de despojar a la compañía y perjudicar gravemente a los accionistas. Recomiendo con firmeza que rechacen su OPA y den un voto de confianza a la antigua directiva. Muchas gracias. Bien, le agradezco la oportunidad que me da el señor Cromwell al ser el mayor accionista de la compañía de tomar la palabra. Señoras y señores, no estamos aquí para hablar de fantasía, sino de lo que es pura y simple realidad. América. América se ha convertido en una potencia de segundo orden. Su déficit fiscal y comercial tiene proporciones de pesadilla. En los días del mercado libre, cuando nuestro país era la primera potencia industrial, se respondía ante los accionistas. Los Carnegie, los Mellon, los hombres que construyeron este gran imperio industrial lo lograron porque lo que se jugaban era su dinero. Hoy, la directiva no tiene peso en la compañía. Todos juntos, esos hombres ahí sentados reúnen menos del 3% de la compañía. ¿Y en qué invierte el señor Cromwell su sueldo millonario? No en acciones Teldar, tiene menos del 1%. La compañía es de ustedes los accionistas, y están siendo manipulados por esos burócratas, con sus almuerzos de trabajo, sus cacerías, sus aviones privados y sus contratos operativos. Esto es intolerable, se está excediendo. Teldar Paper, señor Cromwell. Teldar Paper tiene 33 vicepresidentes y cada uno de ellos gana más de $200.000 anuales. He pasado los 2 últimos meses analizando lo que hacen todos esos y sigo sin saberlo. Lo que sí sé es que nuestra empresa papelera perdió 110 millones el año pasado y que seguramente más de la mitad se gastó en ir y venir de papeles entre todos esos vicepresidentes. La nueva ley de la evolución en las empresas americanas parece ser la supervivencia de los peores. Pues para mí o lo haces bien o quedas eliminado. En las 7 últimas operaciones que yo he realizado, 2,5 millones de accionistas han ganado $12.000 millones. Gracias. Yo no soy un destructor de compañías. Soy su liberador. La cuestión es, señoras y señores, que la ambición, a falta de una palabra mejor, es buena, es necesaria y funciona. La ambición clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución, la ambición en todas sus formas, la ambición de vivir, de saber, de amor, de dinero, es lo que ha marcado la vida de la humanidad. Y la ambición salvará no solo a Teldar Papers, sino a esa otra empresa que va mal y se llama Estados Unidos. Muchas gracias. O sea que el asunto es de interés personal, ambición, lo que les decía hace un momento, ¿verdad? ¿Eso favorece o perjudica en términos económicos? ¿No? A ver, ¿qué es lo que sucede? Y es la explicación de la mano invisible, la teoría de Adam Smith. Adam Smith decía, mire, la economía tiene una mano invisible. ¿En qué consiste esa mano invisible? Sencillamente que existe la tendencia natural de nosotros, los seres humanos, es a buscar nuestra propia riqueza, pero buscando nuestra propia riqueza terminamos por favorecer a las otras personas. Si una persona buscando solucionar su problema propio, sencillamente emprende y su emprendimiento da resultado, pues generará empleo, generará riqueza y adicionalmente generará interacciones de carácter económico que obligarán a los otros
a estar a la par con él y entonces todos nos estaremos superando. O sea, básicamente lo que propone él es que la sumatoria de las iniciativas individuales son las que terminan por sacar la economía adelante en términos generales. O sea, desde ese punto de vista, la ambición, lo que hablábamos hace un momento, lo que nos mostraba el video, la ambición es lo que, la ambición personal, ¿no? Es lo que termina por crear la riqueza. Interesante, ¿no? La visión. Bueno, otra de los aportes que hizo, o de las leyes económicas de Adam Smith, sencillamente es el de las leyes naturales de la economía. Adam Smith fue de los primeros autores económicos que propulgó, mire, el Estado es ineficiente, hay que dejar que la economía actúe sola. Todo intento de regulación que exista sobre la economía lo que hace es coartar la posibilidad de que se genere riqueza y productividad. Y finalmente, también estuvo postulando y trabajando en leyes de oferta y demanda. Y básicamente, pues la oferta y la demanda establece los precios, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Y cómo se establecen los salarios? O sea, por oferta y demanda establecemos precios, ¿no? Si hay, digamos que si a nivel, por decir algo de cosechas, pensamos en aguacates, si hay una sobreproducción de aguacates porque están en cosecha, hay muchos aguacates, pues el precio tiende a subir o a bajar. A bajar. A bajar, Sí. ¿verdad? Y en la medida en que haya escasez, los precios son más caros. Y eso es, uno lo ve. A veces uno va a comprar un aguacate y le vale 5 o 6 mil pesos, mientras que en otras épocas del año uno lo está comprando a 2 o 3 mil. Están en cosecha. Y para el caso de los salarios, ¿cómo se establecen los salarios? Porque pues, el precio de las mercancías, pues oferta y demanda. Y el precio del trabajo, que es el salario, ¿cómo lo establecemos? Según por la labor, según. Según por la labor, sí, digamos que hay unos niveles. A mayor capacitación, mayor salario. Por eso digo según, porque debería ser más bien, porque a veces hay algunos que no hacen nada y les pagan más que los que más hacen. Bueno, sin meternos, no, niña haga el favor y no se mete con los congresistas. Dios mío. Dejémoslos tranquilos. No, la idea es que los salarios también se ofrecen, también, perdón, se establecen por oferta y demanda porque existe algo que es el mercado laboral. El mercado laboral, cuando hay demasiada mano de obra, pues los salarios tienden a bajar. Y cuando hay escasez de mano de obra, los salarios tienden a subir. Entonces también recaería, por lo menos bajo la teoría clásica, también recaería en el mismo canon de que por libre oferta y demanda se estaría estableciendo el salario pensando que esa parte laboral es un mercado. El trabajo hace parte de un mercado que es el mercado laboral. Profe, Bueno, una pregunta. señora. Y ahí también se establecería por responsabilidades, ¿verdad? ¿Responsabilidades en qué sentido? Lo de los salarios. Pero cuando me hablas de responsabilidades en función de los salarios, ¿a qué hace relación? Yo creo que ella quiere decir lo mismo que yo le dije, am, según lo que esté haciendo la persona. sí, a cómo se establecen los salarios, ¿no? Bueno, pues se asume que, pues no necesariamente, pero digamos que sí es una constante. A mayor, ¿qué es eso? Jerarquía dentro de los salarios, las responsabilidades son mayores porque pues digamos que la persona tiene que estar manejando más cantidad de componentes dentro de las empresas. Si tú eres operario, pues tienes la responsabilidad sobre la producción. Si tú eres el gerente del departamento de producción, no solamente tienes la responsabilidad sobre una producción individual, sino que tienes la responsabilidad de todo el departamento de producción, con los niveles de producción, con el aprovisionamiento de materias primas, con el almacenamiento de productos, con la distribución de los productos a los centros de distribución. O sea, en la medida en que los salarios suben, se asume que las responsabilidades también son mayores, si es a eso a lo que te refieres, ¿sí? Bueno, digamos que era eso a lo que te referías, a mayor salario, mayor responsabilidad. Sí, señor. Bueno, existen otros dos autores que aportaron
y que se identifican con esta escuela, por eso les decía que se habla de economía ricardiana, que es David Ricardo. David Ricardo encontró una relación entre los beneficios y los salarios. O sea, según Ricardo, muchos de los beneficios de las empresas terminan trasladados a los salarios. Encontró también algo que se llaman los rendimientos decrecientes, y es como las empresas en algún momento y la economía en algún momento comienza a decrecer en sus productividades y en sus beneficios. Y finalmente estuvo trabajando también en función del dinero, y el dinero, digamos que fue de los primeros autores que empezó a trabajar en función de la masa monetaria, y la masa monetaria hoy en día, de hecho se trabaja en política monetaria, se ha demostrado que tiene una incidencia muy grande en, que es el manejo de los capitales, en las productividades y en los índices de carácter económico. Adicionalmente tenemos a James Mill, que también estuvo trabajando salarios. Encontró algo que es bien interesante y que terminó trasladado a otras escuelas más adelante, y es que él decía que el valor de los productos y servicios no solamente estaban en función del costo de producción, lo que habíamos hablado al comienzo de la escuela clásica, sino que estaba también en función del aprecio y la utilidad que le da a la persona que lo compra. Ustedes estuvieron en el foro de emprendimiento. Yo no. Yo fui. Bueno, en ese foro de emprendimiento, pues como era, eso se hizo en la universidad el miércoles 6. El foro de emprendimiento, que era un conversatorio, tenía un enfoque de mujer, porque ese trabajo fue emprendimiento de las mujeres, cómo las mujeres emprenden y qué tipos de emprendimientos hacen. Entonces había muchos emprendimientos en función a que no adivinan de qué, de cosméticos, lo cual pues es una buena opción. Parece que los cosméticos, yo no pensé que fueran tan necesarios para las mujeres. Uno tiene la idea de que son necesarios, pero pues no en tal grado. Y alguien decía, yo no entiendo cómo se puede pagar, yo tampoco sabía que podría valer tanto. ¿Cómo se puede pagar 120, 140 y 160 mil pesos por una base? Esas bases de maquillaje para la piel. ¿Sí tienen esos valores? No, profe. Pues tal vez Sí, conozco profe, esos son antiarrugas. Son antiarrugas. más caros, pero Bueno, alguien decía eso. Debe ser porque, o rejuvenecedoras, porque caramba. ¿cierto? O sea, Sí, normalmente, ¿cuánto vale una base normal? Tipo, pues generalmente, no Yo no sé, me maquillo. pues yo la verdad tampoco utilizo bases, no, pero no sé, 10 Por mil, ahí, 30.000. pues la de Bardot vale barata, como 10.000, yo creo. bueno, Yo creo pues que por ahí va subiendo, según parece la que hay marca. unas, sí, parece que hay unas que valen 100 y pico. Entonces Pero alguien decía, yo no me explico cómo voy a arrugas pagar. también. Señora, ¿Quita arrugas también? pues no tiene que, parece que tienen algunos tipos de cualidades como que son muy hidratantes, no dañan la piel, corrigen imperfecciones de la piel, y adicionalmente también previenen envejecimiento y arrugas. O sea, tienen algunas propiedades, sí, Oiga, eso. alcanzan ese tipo de precios. Pues para ese Entonces, valor, claro. bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que sucede ahí? Si ustedes miran, yo les estoy hablando a ustedes de una base, y yo les digo, vale más de 100.000 pesos. No, pero es una exageración, eso 10, 20, 30 está bien. Sin embargo, si usted le empieza a agregar propiedades a la base, podría explicar el que una persona termine pagando los 120, los 130, en función de la utilidad. Si a una persona dice, mire, es que esto le previene imperfecciones, le hidrata, le previene arrugas, y adicionalmente también le sirve como base para, lo protege del aire y de las Un contaminaciones. protector solar y todo. Entonces, claro, en función de la utilidad que tiene, se termina justificándose el valor, y en función de ese valor, el precio. Entonces, él encontró una relación. Yo no me explico, a ver, ¿qué teléfonos tienen niñas? ¿Qué es esto? Xiaomi. Yo un LG. Esto es un Samsung y lo tengo hace como 4 años. Pero si uno, hay gente que paga 8 y 9 millones de pesos por un teléfono. Ay, no. Ahí sí.
El último iPhone creo que está en ese rango. Creo que hay unos Samsung, el otro día estuve escuchando una publicidad de unos Samsung, 4 o 5 millones de pesos. Pues, la gente lo hace en función de la utilidad que le presta, porque ya no, es que esto tiene doble cámara y la definición de la cámara no tiene tantos megapíxeles y adicionalmente tiene tanta velocidad, y como hoy en día uno mete mucho de sus actividades diarias en el teléfono, entonces, listo, no hay problema. Para mí lo vale y pago 5 o 6 millones de pesos porque sencillamente me presta una utilidad más allá de la que presta un teléfono más barato. Entonces, digamos que eso justifica la teoría de Mills, el valor de bienes en función de la utilidad, o sea, el aprecio que tienen los productos para la persona que lo compra. Y finalmente habló del estancamiento del capitalismo en función de la disminución de beneficios, que es la misma teoría de los rendimientos decrecientes de David Ricardo. Bien, esto en cuanto a los clásicos. No sé si tengan alguna duda respecto a los clásicos, niñas. Esto es economía incluso actual, porque hoy en día todas estas teorías han sido trasladadas mediante algunos autores que terminaron tomando esos principios, y es una escuela que llama los neoclásicos. Bien, algunos autores consideran que como parte de los clásicos también está Marx. Marx creó una escuela de pensamiento económico que es la escuela marxista. Sin embargo, Marx, yo no sé si ustedes han tenido contacto con el libro de Marx. Marx tiene un libro que llama El Capital. En algunas ediciones son 2 tomos y 2 tomos grandes, cada uno de más de 400 páginas. Marx básicamente lo que hizo fue un estudio del capitalismo. Al hacer un estudio del capitalismo del siglo XIX, pues dio muchas explicaciones de carácter económico a ese modelo de producción. Y tengan en cuenta que las bases para ese modelo de producción fueron colocadas por los clásicos. Entonces, por eso es que algunas vertientes del pensamiento consideran que Marx hace parte de los clásicos. Sin embargo, él tiene una escuela propia. ¿Cuáles son los aportes de Marx al capital? Él estuvo estudiando mucho y pues encontró algunos errores que él llamaba como errores del capitalismo. Entonces, por eso es que el primer aporte es ese, que el capitalismo es un sistema económico que tiene una estructura errónea. ¿Por qué? Para él, pues básicamente el capitalismo se basa en la explotación de los asalariados por cuenta de los capitalistas. Entonces, claro, eso de hecho ya es digamos que una desviación de lo que debería ser el modelo económico, dado que los modelos económicos deben propugnar, por un lado, por la igualdad y por otro lado, por una distribución equitativa de los ingresos. Él encontró un concepto de plusvalía. ¿Cuál es la plusvalía? La plusvalía básicamente es el mayor valor que se genera en función del trabajo de los obreros en las fábricas, pero que no termina siendo trasladado porque ese mayor valor se da en función del producto. ¿Quién vende los productos, niños? O sea, ¿a nombre de quién se venden los productos en el mercado? De dicha empresa. De la empresa. Y como se venden a nombre de la empresa, ¿quién recoge el dinero producto de esas ventas? La empresa. La empresa. Y al recoger el dinero, con ese dinero, ¿qué hacen ellos? Pagan los factores de producción, o sea, pagan la materia prima, pagan la tecnología, pagan otros servicios asociados como luz, agua, teléfono, impuestos, pero también pagan los salarios. O sea que el dinero está en manos de la empresa. Sin embargo, según Marx, el creador de mayor valor dentro del precio que termina dándose a cambio del producto es el trabajo. Pero como el asalariado o la persona que trabaja ya recibe su salario, no participa en ese mayor valor de cada uno de los productos, sino que ese mayor valor queda en manos de quien recoge el valor de las ventas, que es el empresario. Qué ironía, ¿no? Sí, porque que el trabajo es que más se mata para conformar o transformar dicho elemento de producción. De hecho, hay una teoría, yo no sé, bueno, hoy en día, como se trabaja mucho la máquina y se
se trabaja a nivel de, bueno, la máquina es outsourcizar sencillamente, o sea, empresas que no necesariamente hacen todos los procesos de producción, sino que encargan muchos y esos muchos a veces los encargan en países del tercer mundo, en Centroamérica, en África. De hecho, hay algunos países, el caso de Malasia, el caso de lo que les decía hace algún momento, la mano de obra en Centroamérica y en algunos países de África, se hace una comparación de que con los salarios que ganan estas personas que están produciendo en estos países y que están produciendo algunos productos que pueden ser electrodomésticos, tecnología, prendas de vestir, con los salarios que gana la persona que lo hace, no podría comprar el mismo producto que está haciendo. Él lo hace, pero con lo que gana no estaría en capacidad de comprar ese mismo producto. Pues por el concepto de plusvalía, el valor agregado que termina teniendo el producto. Yo no me imagino, por decir algo, una persona en Centroamérica o en África comprando productos de Zara. Y muchos de los productos son hechos, o pensemos en Malasia, comprando tecnología, y si ustedes ven, con los salarios que tienen, si ustedes ven muchos de los componentes que encontramos en los computadores, en la parte de atrás dice Made in Malasia. El obrero que termina haciendo eso, el asalariado que termina haciendo esos componentes, no estaría en capacidad de comprar con su salario esos productos. Bien, ese concepto pues lo encontró Marx y ahí, según él, eso es lo que daría con él, con la terminación y con el rendimiento del modelo capitalista de producción, lo cual todavía no ha sucedido, ¿no? Bueno, él encontraba también que las sociedades deberían ser igualitarias en cuanto a la distribución de la riqueza. Eso es lo que pretende de la riqueza y de la generación de riqueza, lo que pretende medir el índice Gini. El índice Gini es un índice, eso lo vamos a ver también más adelante, que básicamente mide qué tan igualitarias son las sociedades en la distribución de riqueza. Por decir algo, aquí en Colombia no hay una muy buena distribución de riqueza. Si ustedes miran el índice Gini para Colombia, creo que estamos como en el lugar 147 de 180 países. O sea, seríamos uno de los países con peor distribución de ingresos. Hay una concentración en unas pocas personas. También encontró Marx que las sociedades capitalistas son sociedades de consumo. Por eso es que Estados Unidos es la economía que produce, que tiene un Producto Interno Bruto mayor, porque es que en Estados Unidos se consume demasiado. En Estados Unidos, miren, hay, por decir algo, personas que van a Estados Unidos y traen productos que en Estados Unidos ya no sirven para nada. Eso es un negocio. A veces traen tecnología, computadores que compran en las casas de empeño porque ya están en desuso. En maquinaria pesada, por decir algo, en las granjas de Estados Unidos se encuentran orugas de estas Caterpillar, en Canadá también, y hay gente que lo tiene por negocio. Venga, comprémoslas, que eso está tirado allá porque para ellos no sirve. Las repotenciamos, las pintamos, las traemos y aquí las vendimos a buen precio. O sea, es una economía consumista. Ustedes ven a veces en las películas que muestran el arrume de carros. Uno aquí en Colombia ve carros que pueden tener 20, 30 años, incluso más, andando en las calles normalmente, ¿no? La idea de los norteamericanos respecto, por decir algo a eso, al sector automotriz, es que la persona lo utilice 5 años, lo deseche y compre uno nuevo. O sea, tener vehículos de 20, de 30 años andando en las calles, para ellos no es negocio. Entonces, según Marx, eso genera desperdicio y no ayuda a equilibrar la producción, entonces debería bajarse el consumismo. Más propugna también la autosuficiencia de los países. ¿Qué es la autosuficiencia de los países? Sencillamente, eso es un efecto que tuvieron, por decir algo, la mayoría de los países que tuvieron economías planificadas, el caso de Cuba, el caso de China, el caso de Rusia, y es que ellos primero se volcaban a la producción interna para poder satisfacer las necesidades de su población. O sea, cero importaciones en lo posible. De hecho, por decir algo, yo recuerdo, hablando con alguien, me decía, mire, Cuba, en los momentos en que se buscó la autosuficiencia, creó plantas de producción de azúcar, porque ellos tienen mucha caña de azúcar, y de tabaco. Había plantas de producción que tenían 1 kilómetro de largo. Y de ahí se concentraba cualquier cantidad de obreros. Hoy en día están abandonados. Pues el modelo colapsó.
Y finalmente, pues si se quiere corregir desigualdades, básicamente los medios de producción deben estar en manos del Estado. ¿Qué es lo que sucede si los medios de producción están en manos del Estado? ¿Cuáles son los medios de producción, chicos? La tecnología, las materias primas y el trabajo. Algo muy similar a los factores de producción. Si están en manos del Estado, ¿quién debe distribuir la riqueza? Porque aquí en el sistema capitalista están en manos de los particulares. Y supuestamente los particulares terminan distribuyendo bajo esa ley de los clásicos que, siendo egoísta, termina por favorecerse a todo mundo. Buscando mi interés personal, termino por favorecer al vecino. Pero si no es así, si yo como persona no tengo acceso, porque me lo prohíbe el Estado, a la propiedad privada sobre los medios de producción, porque es que a veces dicen, no, es que es la abolición total de la propiedad privada, no. Sobre la casa, que es un bien de usufructo, no hay problema, ¿no? Es sobre las máquinas y sobre las materias primas. Si el Estado es el dueño, entonces, ¿quién debe ser el encargado de distribuir la riqueza? El mismo Estado. El mismo Estado, claro. Si el Estado está administrando la producción, pues no se le puede dejar la administración de la riqueza al particular porque él no tiene acceso a esa riqueza, la tiene el Estado. Entonces, claro, el Estado, por eso se llamaban economías planificadas, el Estado termina por ser el que distribuye los productos y servicios en manos de la población. Yo no sé, lo que pasa es que estos modelos de producción fueron muy usuales en países que tenían muy pocos recursos y que tenían muchas necesidades. Si ustedes se ponen a mirar, por decir algo, Rusia es el país más grande del planeta, pero está en la parte de arriba. Entonces, los recursos de ellos son costosos de sacar. China tiene una población muy alta. Cuba tenía, regálenme un segundo, por favor. Le decía que Cuba venía de las dictaduras de Batista. Y si uno pone a mirar Vietnam, la misma historia, o sea, eran poblaciones muy altas que venían de unos regímenes que no estaban supliendo necesidades. Ellos empezaron a suplir necesidades con esas economías planificadas en las cuales sencillamente lo importante era favorecer a la población, pero en algún momento cuando se exponencializa la producción, que se produce demasiado, ya dejan de ser útiles. Por decir algo, Rusia tuvo épocas en las que los apartamentos eran distribuidos por el Estado, entonces el Estado terminaba asignando los departamentos a las familias, departamentos o casas. Y ellos construyeron muchas unidades residenciales, edificios, y les daban a escoger, digamos que había que construir mucho para rápido suplir las necesidades de vivienda de las familias. A veces no alcanzaban a terminar totalmente, entonces creaban edificios completos en los que por pisos le daban a las personas a escoger, ¿usted quiere cocina o quiere baño? No puede tener las dos cosas. Si les dieran a escoger entre baño y cocina, ¿qué escogen, niñas? Una cocina. ¿La cocina? Mentira, el baño. El baño porque hay, ¿dónde va a ser uno la necesidad? ¿Y complica, señora? ¿Y dónde come entonces? No, pero uno puede salir a la calle, pero es difícil que uno consiga un baño en la calle. No, lo que Que hacían alguien era le que, preste. por decir algo, si un piso, en ese piso todos los apartamentos tenían cocina, habían unos baños comunales ahí mismo en el piso, en ese piso, en el primero, en el segundo, en el tercer piso. O si en algún piso todos los apartamentos tenían baño, entonces habían unas cocinas comunales donde todo el mundo iba a preparar los alimentos, pero no había acceso a los dos tipos. En la medida en que se fue mejorando, pues hoy en día eso ya es un chiste para ellos. Pues eso está superado, entonces por eso es que por decir algo, miren que en la medida en que la productividad aumenta, esas economías incluso tienden a modelos capitalistas. Rusia hoy en día es un modelo capitalista, pasó de un modelo
comunista a un modelo capitalista. Bien, a Marx, junto con Marx estuvo trabajando Engels. Engels básicamente, que es otro autor de esta misma escuela, le dio explicación de carácter sociológico, porque Engels era más un sociólogo que un economista, pero pues mucho de la economía proviene del comportamiento de los seres humanos, entonces se explica mediante teorías sociológicas. Engels encontró algo que nosotros ya habíamos visto cuando vimos los modos de producción, y es que inicialmente la productividad, los aumentos de la productividad están en función de la especialización del trabajo. Recuerden que nosotros vimos el modo de producción primitivo, y en el modo de producción primitivo decíamos que en algún momento hubo una gran división, la primera gran división del trabajo, que consistía en que algunas personas, dependiendo de sus capacidades físicas, se iban a la casa, otras dependiendo también de sus capacidades físicas, que eran menores, digamos que en cuanto a fuerza, en cuanto a velocidad y en cuanto a la juventud, se dedicaban a la recolección, pues que no es tan exigente como la casa, y que los ancianos, los niños y eventualmente las mujeres se dedicaban al cuidado de la casa y algunas actividades de pastoreo. Eso pues sencillamente, ¿qué genera? Que la persona, al terminar en una especialización de su actividad, se vuelve más productiva. Si alguien está todos los días y consecutivamente en actividades de recolección, aprende a hacer muy bien su trabajo. Eso es algo que incluso se traslada a las teorías. Ustedes que están estudiando administración, se traslada a las teorías administrativas, y la especialización del trabajo se ve como que sencillamente permite aumentar la productividad. Los excedentes de esa productividad hace que se genere cambios en las familias y en los regímenes sociales, dado que crean intercambios comerciales, y en función de los intercambios comerciales se genera riqueza en algunas clases sociales que terminan posicionándose socialmente de una forma distinta. Y él veía finalmente el Estado como un instrumento de las clases dominantes, lo cual no está muy lejos, porque pues si ustedes ven estos niños que tienen acceso al poder, básicamente van a defender sus intereses propios allá, no es otra cosa lo que van a hacer. Bien, eso en cuanto a la teoría marxista. Esas teorías tienen algunas aplicaciones hoy en día. De otro lado tenemos a los neoclásicos. Los neoclásicos aparecieron a finales del siglo, digamos que a finales del siglo XIX, retomaron las teorías de los clásicos, y ellos básicamente lo que hicieron fue venir, propugnan el que haya libre comercio, propugnan el que haya muy poca intervención del Estado, están trabajando en algunas cosas diferentes, como la función de utilidad, y tengan en cuenta que la función de utilidad no es una función necesaria entre el valor intrínseco del producto, sino el precio del producto. Estuvieron trabajando también modelos matemáticos, son modelos matemáticos que vamos a trabajar más adelante. Estuvieron trabajando elasticidades, estuvieron trabajando equilibrio entre oferta y demanda, y estuvieron trabajando algunos modelos que permiten dar explicación a situaciones económicas. Trabajaron también el factor de la renta, cómo se determina la renta en el mercado. Aquí, pues digamos que ellos basan sus teorías sobre todo en un premio Nobel de Economía que hubo el siglo pasado, que fue Milton Friedman. Y en ese estado de cosas venimos trabajando hoy en día. Son teorías neoclásicas y neoliberales. A finales del siglo pasado apareció una escuela de pensamiento que es la de Keynes. Keynes, digamos que no ha sido muy bien entendido por, yo creería que intencionalmente. ¿Qué es lo que pasa con la teoría de Keynes? Keynes, a partir de un libro que se llama Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, encontró que los estados tienen la capacidad para influir en el desarrollo económico. Eso está en contravía de lo que proponen los neoclásicos y los clásicos, que es que el Estado intervenga lo menos posible. Keynes incluso tuvo una charla con Roosevelt el siglo pasado, cuando se produjo la primera Gran Depresión, bueno, Roosevelt salió diciendo pues que no le había entendido
había entendido muy poco de lo que quería Keynes, y Keynes salió diciendo que, pues, que pensaba que Roosevelt tenía una mayor cultura y un mayor dominio de conocimientos económicos de los que le había demostrado. Entonces terminaron en nada. Básicamente lo que propugna Keynes es que el Estado vía gasto público, y el gasto público es la utilización que se le da al presupuesto nacional, puede equilibrar o incentivar la economía. Que cuando hay recesión económica, el Estado tendría que entrar a gastar mucho para corregir los efectos de esos desequilibrios. Permítanme un segundo. Y eso en contraposición adicionalmente ¿a qué? A lo que hacen los clásicos, que los clásicos dicen, no, el Estado no puede gastar tanto porque pues entonces entramos en problemas como el de Venezuela, ¿no? El gasto público termina por acabar la economía, el Estado termina por acabarse, por agotar sus reservas internacionales, y agotando sus reservas internacionales terminan habiendo ineficiencias. No tenemos esa capacidad. Permítanme, les muestro un video de lo que generó la pandemia y de las diferentes visiones, unas casi de modelo keynesianista, otras de modelo clásico y otras de modelo marxista, de lo que pensaban las personas que se debería hacer cuando se generó la pandemia en torno al desempleo. Regálenme un segundo. Para que vean cómo. Un tema que infortunadamente. Permítanme un segundo, ya les comparto. Cómo cada quien termina dando una explicación distinta, y aquí hay unos elementos de, como les decía, de clásicos, de Keynes y otros de marxismo, de cómo se debería manejar el Estado frente a una crisis como fue la crisis generada por la pandemia. Está dificultando el análisis de mercado. Un tema que infortunadamente está dificultando el análisis del mercado laboral es precisamente el confinamiento. Cuando a una persona le preguntan si está buscando empleo, pues es muy difícil que una buena parte de los que perdieron su empleo en el mes de abril digan que sí, porque por naturaleza el confinamiento los obliga a permanecer en sus casas. Entonces, para analizar qué es lo que está pasando en materia de empleo, realmente lo que tenemos que hacer es el análisis del número de empleos perdidos, que fueron prácticamente 5.4 millones de empleos perdidos. El desempleo no aumenta en la misma proporción porque hubo un gran aumento de la inactividad laboral, es decir, personas que salen del mercado laboral, pero muchas de ellas seguramente salen de manera involuntaria porque no pueden salir a buscar empleo. Así que si uno ajustara por eso, podríamos estar hablando de tasas de desempleo mucho más altas. El presidente Duque está haciendo lo que puede. Es que esto es un tema imposible, y nosotros, pues el senador Robledo piensa que nosotros somos Austria, Suiza, Noruega, y podemos salir pues a gastar como si tuviéramos, pues yo no sé si es que el senador no ha visto las cifras fiscales de Colombia, que claramente no da. Es como decir que Alberto Bernal vaya y gaste como Bill Gates. No puedo, porque yo no tengo la plata que tiene Bill Gates. En Colombia no puede gastar como gasta Austria, Alemania, Estados Unidos, porque no tenemos la plata que tienen esos países. Eso es el punto. Entonces, Jairo, ¿sabe cuál es la única respuesta viable para nosotros? Tenemos que reabrir la economía con los riesgos de salud pública que eso implica. Es desafortunado, pero es lo único que nos queda, porque es que no hay otra opción. Y desde el 2015 viene aumentando el desempleo en Colombia. Al final del año pasado ya estábamos por encima del 10%. En marzo, cuando todavía el impacto de la pandemia no había sido total, ya estábamos cercanos al 13%. O sea, que la primera cosa que hay que reflexionar es que estábamos muy mal, y tengamos en cuenta esto. Las tasas del desempleo en Colombia las validece que una parte muy grande de los empleados son informales, pero son empleos precarios, de pésima calidad, sin posibilidad de pensionarse, ni de derechos plenos en salud, ni en nada. Entonces, es cierto que la pandemia le pega, como se dice, un mamonazo a la economía y al empleo. Por supuesto que sí, pero insistamos en que las cosas ya venían bastante mal desde antes. Las calificadoras de riesgo habían bajado la calificación, del déficit de la balanza de pagos y de la cuenta corriente y el déficit. Claro, o sea, la economía del país, terminada la bonanza petrolera, que fue como ganarse la lotería, empezamos a regresar a los tiempos posteriores a la otra crisis, que es la de
99. O sea que recordemos esto bien para que podamos acertar en lo que vamos a hacer. No es cierto que esto sea coronavirus. O sea, este no es el caso de Estados Unidos. No, Estados Unidos sí tiene una economía que le estaba funcionando bastante bien. Así no nos gusta el señor Trump. Pero lo de aquí es la suma de una serie de problemas. El coronavirus le pega a Colombia muchísimo más duro que lo que le pega a los países de capitalismo de verdad, de capitalismo desarrollados. Entonces nosotros tenemos aquí un capitalismo premoderno, súper atrasado, de rebuscadores, y ahí estamos en él. Porque nosotros no podemos seguir en este pánico. Tenemos que pasar de una estrategia de matar el COVID con una bomba nuclear, que es lo que estamos haciendo, a hacerlo en una estrategia quirúrgica. Este virus es muy peligroso para las personas mayores de 70 años y las personas con comorbilidades. Esas personas tenemos que cuidarlas con mucho celo, pero el resto de la población no podemos seguir metidos en un apartamento, en una casa, en pánico total. Eso no es aceptable porque vamos a destruir las mejoras sociales que hemos tenido en los últimos 20 años. Usted dice, hay que abrir todo, Luis Fernando. ¿Usted qué opina de eso? ¿Hay que abrir todo? ¿Ya? Pues Vicky, mira, yo creo que hay tres elementos en esa estrategia de cómo lograr salir de este problema que tenemos tan grande en materia de empleo. Lo primero, esto ratifica la importancia de las medidas que se han tomado desde finales de abril, en particular desde el 27 de abril, de reactivación gradual de los sectores. El gobierno reactivó en esos días de abril el sector de la construcción, algunos sectores de la industria, en mayo abre también algunos sectores del comercio, y ya el último decreto, el último decreto que firma el presidente en la práctica habla de una apertura generalizada, excepto para las actividades que tienen altos niveles de aglomeración, que por supuesto siguen siendo actividades de alto riesgo. Creo que hacia allá tenemos que dirigirnos porque esto muestra que la cuarentena, por supuesto, es insostenible. Si seguimos como estábamos en abril, seguramente estaríamos hoy con cifras ya mucho peores. Entonces, primer punto, ratifica la importancia de reabrir la economía en la medida de lo posible y haciéndolo compatible con la evolución, por supuesto, del contagio. En el cortísimo plazo, o sea, en lo que estamos, hay que señalar que el doctor Duque reaccionó tarde y poco frente a la situación en la que estamos. O sea, hay una especie de coincidencia global que cuando a un país le pasa lo que nos está pasando a nosotros, con independencia de cómo viniéramos, pues lo que hay que hacer es meterle plata a la economía, como se dice, a la lata. No puede ser que sigamos en una situación donde lo único que se oiga es la visión del ministro de Salud dentro de la economía de Colombia. Eso no puede ser. Yo entiendo perfectamente la visión del ministro de Salud. Si yo fuera el ministro de Salud, yo diría exactamente lo mismo que dice el ministro de Salud. Pero es que no es lo único, otra vez, porque es que volvemos a lo mismo. El COVID es un patógeno extremadamente peligroso, pero es que no es la única cuestión. Déjame darte un ejemplo adicional. En Inglaterra este año habían habido 30.000 fatalidades, 30.000 fallecimientos por COVID en Inglaterra. La estadística o lo que se piensa, según el Centro de Salud de Inglaterra en este momento, es que en el 2021 van a haber 60.000 víctimas adicionales de cáncer por el hecho que todos los hospitales no hicieron test de cáncer a las personas en Inglaterra. Nosotros estamos en la misma situación en Colombia. Uno va a un hospital en Colombia en este momento, está moviéndose al 30, al 40%, están teniendo problemas financieros porque nadie está yendo a los hospitales. Y eso va a tener unos costos impresionantes de salud pública en adelante. Esta es una crisis indiscutiblemente muy dura. Ningún gobierno estaba preparado. Es absolutamente atípica, pero considero, no obstante, que un exceso de ortodoxia, un exceso tal vez de prudencia por parte del ministro de Hacienda, pues indiscutiblemente ha agravado las circunstancias de esta crisis. 5,4 millones de desempleados. La cifra de abril es absolutamente abismal. El reporte de marzo hablaba ya de 1.600.000 empleos en una economía que de por sí no genera empleo y no exporta, que ha generado o ha preservado confianza de mercados, pero es una economía con una base exportadora precaria y sobre todo que no genera empleo, cuyos problemas se agravaron profundamente en esta crisis. Y la posición excesivamente prudente del ministro de Hacienda, la falta de regulación para ajustarle las tuercas a una banca que al mismo tiempo es demasiado ortodoxa y que siempre tiene los mismos argumentos para preservar esa posición conservadora, pues obviamente llevó a que este impacto fuera tan brutal en el mes de abril. Un tema que infortunadamente está dificultando. Bien, chicos, ustedes tienen ahí, niñas, perdón, la visión, las dos visiones, la visión que tienen los clásicos de que el Estado sencillamente no intervenga en la economía y la visión de Keynes, según la cual
el Estado vía gasto público tiene que intervenir en la economía e interviniendo en la economía tiene la posibilidad de corregir los posibles fallos que haya o los posibles ciclos y las depresiones. Bien, finalmente, no sé si tengan alguna pregunta respecto a este tema del modelo de Keynes frente al modelo de los clásicos. Debo asumir que no, niñas. No, profe. Asumamos que no. Bueno, y finalmente hoy en día venimos trabajando, como les decía hace un momento, como les decía, unos 15, 20 minutos, en el análisis de datos, que es la economía analítica. Básicamente lo que se pretende es dar explicación a las variables económicas y al comportamiento de las variables económicas, recogiendo la información y tratando de modelarla mediante procesos matemáticos y estadísticos. En esto, lo que se pretende es buscar una explicación y a tratar de predecir el comportamiento de la economía en el corto plazo. Predecir el comportamiento de la economía a mediano y largo plazo es complicado, pero digamos que en el corto plazo sí hay unas orientaciones dependiendo de las series históricas. Estas son nuestras escuelas del pensamiento económico, niñas. ¿Preguntas? ¿No preguntan? ¿Todo claro? Pues Por el momento, profe. Cuando no se clarifican las cosas, cuando estamos en parcial. Estamos en parcial. Esos crucigramas. Hay como que ya no está claro el asunto. Bueno, niñas, descansen el fin de semana, no les voy a dejar actividad para que descansen el lunes, que también Gracias, profe. Gracias, profe. tienen derecho a descansar. Más bien les coloco la actividad el otro fin de semana y recuerden que por favor repasen esto de las teorías porque, bueno, a partir de las teorías ya empezamos a trabajar algunos modelos que empezamos a trabajar la semana entrante, puntos de equilibrio o función de oferta, función de demanda, pero esta parte de las teorías económicas, como es teoría precisamente es densa, entonces es de leer. Repasen los apuntes que tomaron o dedíquenle de pronto un poquito de tiempo el fin de semana y miren la grabación. Listo, profe. Bueno, profe. Que descanse también. Gracias, Señora, profe. esperemos que sí. Regálame un segundito y ya vamos a lista, a pesar de que aquí no es complicado porque pues no somos muchos. Sin embargo, hay que cumplir. Profe, una pregunta. Señora. El otro sábado nosotros tenemos una salida con el profesor, no sé cómo se llama, el de matemáticas, el profesor John. Ahí, ¿cómo hacemos, profe, con el taller? ¿Nos da plazo? ¿Tienen una salida? ¿Todas? Sí. No, profe. No, yo no. ¿Quiénes van ahí en ese combo del profesor John? Yo, profe, no sé si... los otros Aula compañeros. Pulma. ¿Y para dónde se van? Para Villapinzón, profe. A ver el nacimiento del río Bogotá. Sí, allá es donde nace. No, no hay problema. Lo miran, pues miren la grabación y miren el taller. El taller les queda ahí en plataforma. Igual van a tener 8 días. Entonces lo que deben hacer es mirar la grabación, desarrollar igualmente el taller y cualquier inquietud que tengan, pues me la hacen. Nosotros tenemos grupo, ¿verdad? Sí, profe. De WhatsApp. Sí, señor. Entonces, por el grupo, si tienen inquietudes, me lo hacen. Listo, profe, gracias. María Fernanda. Profe, yo no tengo grupo, yo no estoy en el grupo. Bueno, ya te agrego al grupo. María Fernanda está. María Fernanda. Sí, señor. Ok, María Fernanda, que tengas feliz fin de semana. Gracias, profe, lo mismo. Ok. Laura, Marcela. Borges, ¿no? Catherine Cifuentes. Sí, María, profe. sí, María Paula también. Lina Ibargüen. Hola, profe. Yo se llama Lisette Vega. Aquí, profe, presente. Listo. Y nos falta, la última lista es que aquí hay 3 listas. Ustedes vienen de 3 grupos distintos. Economía. Catherine Barbosa.
¿No está Catherine? Parece que no. Sí, parece que no. Pues chantémosle su falla. Ay, profe. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Dios Listo, niñas. mío. Nos vemos en 8 días. ¿Quién me decía que no está en que descansen el fin de semana y aprovechen? Igual, profe. Gracias, profe. ¿Quién me decía que no estaba en el grupo? Se fue. No dio tiempo a que lo incluyera. Nos vemos en 8 días.